Bien, en este vídeo, a pedido de un estudiante de tercero de la ESO, vamos a resolver un par de ejercicios de propiedades de las potencias, los ejercicios 8 y 9 de la página 32. Y bueno, dado que tenían dudas en esos, pues he decidido también resolver el 61 y el 62 de la página 43, que son un poco más complejos que estos dos que me han pedido. Vale, entonces vamos a comenzar por el ejercicio 8 de la página 32 del libro de Santillana. En el ejercicio nos piden que hallemos el resultado de estas expresiones, evidentemente pues utilizando las propiedades de las potencias. En el apartado A tenemos la expresión menos 2, que está elevado a la menos 3, ¿vale? Y eso entre menos 2 elevado a la menos 1. Primero voy a escribir aquí una propiedad que vamos a utilizar, y es que si tenemos a a la n entre a a la m, donde el a es el mismo, o sea, la base de la potencia es la misma, pero los exponentes no tienen por qué ser los mismos, esto va a ser igual a la n menos m. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Pues entonces en el apartado A tendríamos menos 2 a la menos 3 entre menos 2 a la menos 1. ¿Vale? Notemos que la base es la misma, en ambos tenemos menos 2, así que el resultado va a ser menos 2 elevado a algo. ¿A qué? Al menos 3, ¿vale? Vamos a usar esta propiedad, como hay un cociente se restan los exponentes y tendríamos menos 3 menos, y ahora el menos 1, que es el exponente de la segunda potencia. Notemos que esto es lo mismo que tener menos 2 elevado a menos 3 más 1, ¿vale? Y esto va a ser igual a 2. Vemos que cuando el exponente es negativo, ¿vale? Si tenemos a la menos n, va a ser lo mismo que 1 sobre a la n. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener menos 2 elevado, 1 sobre menos 2 elevado a la 2. Pero menos 2 a la 2 es 4, así que esto va a quedar 1 sobre 4. Y este sería el resultado del apartado A, un cuarto, ¿vale? Ahora, si queremos calcular el apartado B, lo que tenemos es menos 1 a la menos 2, menos 1 a la menos 2, y eso está multiplicado por menos 1 a la 6. Aquí vamos a utilizar una propiedad similar a esta, lo único que en lugar para la multiplicación es para el producto. Si tenemos a la n multiplicando a la m, entonces vamos a tener a la n más m. ¿Vale? Entonces, utilizando esto con el menos 1, tendríamos menos 1 a la menos 2, y ahora, como es una suma, como es un producto, quedaría más el segundo exponente, que es 6. Entonces quedaría menos 1 a la menos 2 más 6, que es lo mismo que tener menos 1 a la 4, porque menos 2 más 6 es 4. Pero como menos 1, o sea, 1 a cualquier cosa va a ser 1, el menos 1 lo único que va a hacer es intercambiar el signo. Si lo que estamos si el índice o el exponente es par, va a quedar positivo, y si el exponente es impar, va a quedar negativo. Entonces el resultado de esto va a ser 1 positivo. ¿Por qué? Porque el exponente es par. O sea, sería menos 1 por menos 1 es 1, y eso por menos 1 sería menos 1, que sería menos 1 a la 3, y que es menos 1 a la 4. Entonces el resultado va a ser 1. ¿Vale? Este era muy fácil. Ahora en el apartado C ya son un poquito más complejos, porque ahora tenemos fracciones. ¿Vale? Fíjense que tendríamos menos 2 sobre 3 y esta fracción elevada a la 3 entre menos 2 sobre 3 y esta fracción elevada a la menos 1. Recordemos que aquí vamos a usar lo mismo. Si tenemos un cociente, pues dejamos la base, y lo que se va a hacer es que se van a restar los exponentes. Entonces quedaría menos 2 sobre 3, y esto elevado a que a 3 menos menos 1. ¿Vale? 3 menos menos 1 es 3 más 1. Entonces aquí va a quedar igual a menos 2 sobre 3 elevado a la 3 más 1.
Y 3 más 1 es igual a 4. Entonces quedaría menos 2 sobre 3 elevado a la 4. ¿Vale? Ahora, menos 2 sobre 3 a la 4 es lo mismo que el menos 2 a la 4. O sea, ya, fíjense, si el índice es par, este menos va a desaparecer, porque siempre que el índice sea par, una potencia, cuando la base es negativa y el índice es par, pues el menos ese desaparece, porque estás multiplicando el mismo número un número par de veces, entonces el resultado va a ser positivo. Y cuando el índice sea impar, pues se puede sacar el menos fuera porque el resultado va a ser negativo. Entonces esto va a ser lo mismo que tener 2 sobre 3 elevado a la 4, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la potencia a cada uno, a la parte de arriba y a la parte de abajo. Entonces esto va a ser 2 a la 4 sobre 3 a la 4. 2 a la 4 es igual a 16 y 3 a la 4 es 80. Y por último, en el apartado D, creo que lo puedo hacer aquí. En el apartado D lo que tenemos es menos 1 sobre 4 elevado a la menos 4. Y esto por, nuevamente, menos 1 sobre 4 y este elevado a la 3. ¿Vale? Este es más o menos igual que el primero, que el apartado B, solo que con fracciones en lugar de números enteros. Entonces la idea es la misma, la base se mantiene, menos 1 sobre 4, y ahora lo que cambia es la potencia, sería menos 4 más 3, porque hay un producto, se usa esta propiedad de aquí, de que si tenemos una multiplicación de dos potencias de igual base, se van a sumar los exponentes. Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre 4 elevado a menos 4 más 3 es lo mismo que menos 1, ¿vale? Y recordemos que cuando tenemos una potencia negativa es como tener, es como invertir la fracción, ¿vale? ¿Sí? Menos 1 a la menos a es 1 sobre a a la n. Entonces si tenemos a sobre b elevado a la menos n, eso va a ser lo mismo que b sobre a elevado a la n. ¿Vale? Sin importar cuál es el a, el b o el n que tengamos. Entonces aquí es lo mismo que tener menos 4 sobre 1 elevado a la 1. ¿Vale? Se invierte la fracción y se cambia el signo del exponente. Entonces esto va a ser igual a menos 4. ¿Vale? Porque un número elevado a la 1 es el propio número y menos 4 entre 1 es menos 4. Entonces el resultado de esto va a dar menos 4. Bien, vamos a ver ahora cómo hacer el 9, el ejercicio 9. El apartado A nos dan una potencia, 1 medio a la 3. ¿Vale? A la 3. Y recordemos que 1 medio a la 3 va a ser igual a 1 sobre, o sea, como 1 sobre 3 sobre 2 a la 3. 1 sobre 3 es 1. O sea, esto quedaría así. 1 sobre 3 sobre 2 a la 3. Pero 1 sobre 3 es 1, entonces quedaría 1 sobre 2 a la 3. Y esto va a ser igual a 1 sobre 8. Y entonces nos están comparando 1 sobre 8 con 1 sobre 4. Y evidentemente 1 sobre 8 es menor que 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque es como picar una única tarta en 8 trozos, vas a tener trozos más pequeños que si la picas en 4 trozos, la misma tarta. ¿Vale? Entonces esta es cierta. Esta es verdadera. Vamos a ver ahora esta. La segunda tendríamos 2 por menos 1 y todo esto elevado a la 4. Vale, esto fíjense que va a ser lo mismo que tener menos 2 elevado a la 4. Pero como el índice es par, la potencia, el exponente que estamos utilizando es par, el signo menos da igual. Entonces el signo menos desaparece, porque es como si estuviéramos multiplicando el menos 2 4 veces. Entonces eso va a ser positivo. O sea que esto va a ser igual a 2 a la 4. Y 2 a la 4 es igual a 16. Y evidentemente 16 es mayor que 1 medio. Así que esta no es cierta. Entonces la primera sí era cierta, la segunda no. Vamos ahora al ejercicio 61 y 62 de la página 43. Como dije, algunos de estos son fáciles, otros son un poco más complejos. Vamos a este primer apartado, el apartado A. En este apartado A, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2 a la 3
por algo que no sabemos qué es, igual a 2 a la 5. ¿Qué sucede? Que conocemos... Vamos a recortarlas y llevarlas hacia el otro lado. Vamos a ponerlo acá arriba. Entonces tenemos que 2 a la n por a a la m es a a la m más n. Entonces aquí, fíjense, como la base es la misma, el elemento que tiene que ir aquí tiene que tener base 2. Y ahora lo que nos queda es saber qué potencia tenemos que poner. Pero como hay un producto, tenemos que buscar una potencia que cuando la sumemos a 3 nos dé 5 y eso es 2. Entonces lo que va aquí tiene que ser 2 a la 2. Vale, entonces aquí lo que va es 2 a la 2. Para que 2 a la 2 por 2 a la 3 nos dé 2 a la 5. En el apartado B tenemos es igual, ¿vale? Es prácticamente igual. Tenemos menos 4 elevado a la 5 por algo que no sabemos y eso nos da igual a menos 4 elevado a la 10. Entonces, ¿qué tenemos? La base es la misma, con lo cual el resultado que está aquí tiene que ser menos 4 también. Y ahora la potencia es lo que tendríamos que averiguar. Pero estamos buscando dos números, un número que cuando le sumes 5 te dé 10, pues es 5. Entonces lo que tiene que ir aquí es un menos 4 a la 5. No puede ser otra cosa. ¿Por qué? Porque menos 4 a la 5 por menos 4 a la 5 sería menos 4 a la 10. En el apartado C, fíjense que tenemos 7 sobre 2 elevado a la 6 por algo que no sabemos qué es, igual a 7 sobre 2 elevado a la 7. Y es prácticamente igual. Tienen la misma base, con lo cual el resultado que tiene que ir aquí tiene que tener esa misma base, 7 sobre 2. Recordemos que para multiplicar potencias, mismo exponente, si no, no vamos a poder operar con ellas. Entonces, 7 a la 6, estamos buscando un número que cuando le sumemos 6 nos dé 7, pues ese número es 1. Entonces, lo único que hay que poner aquí es 7 sobre 2 elevado a la 1, que es lo mismo que el 7 sobre 2 sin tener ninguna potencia. ¿Vale? En el apartado D tenemos menos 3 elevado a la 12 entre algo que no sabemos qué es, igual a menos 3 elevado a la 6. Y aquí es más de lo mismo. Estamos buscando un número. Evidentemente la base tiene que ser menos 3 porque ambos son menos 3 en la base. Y ahora en vez de sumar hay que restar. Entonces estamos buscando un número que cuando se lo restemos a 12 nos dé 6. Ese número es 6. Entonces aquí iría menos 3 a la 6. El apartado E tenemos un número que no sabemos cuál es entre 5 a la 6 igual a 5. Y si no aparece nada, recordemos que lo que va es un 1, o sea, es 5 a la 1. Entonces estamos buscando un número, la base, fíjense, como es 5 aquí y aquí, la base de este número que va aquí va a tener que ser 5. Y ahora tenemos que buscar qué número poner aquí. El número que pongamos aquí tiene que... Cuando le restes 6 a ese número te tiene que dar 1, así que el número tiene que ser 7. Fíjense que no puede ser 5 porque 5 menos 6 es menos 1, no 1. Tiene que quedar 1. Así que tiene que ser 7 menos 6, que es 1. Entonces aquí lo que va es 5 a la 7. Bueno, este 7 no ha quedado muy bien. Y el último tendríamos en el F... entre menos 1 sobre 3 a la 0 igual a menos 1 sobre 3 a la 3. Bueno, pues la base evidentemente tiene que ser menos 1 sobre 3. Recordemos que, bueno, ahora vamos a ver dos formas de hacerlo. Estamos buscando un número que cuando lo restamos 0 nos dé 3, pues ese número es el propio 3. Por otra parte, otra forma de verlo es que cualquier potencia elevado a la 0 es igual a 1, con lo cual cuando dividimos por 1 que nos queda el mismo resultado. Así que el que tiene que ir aquí en este espacio tiene que ser este propio número de acá. Entonces aquí no queda otra que 1 sobre 3 elevado a la 3. ¿Vale?
y así quedaría el apartado F. Vale, la pregunta 62, esta es un poco más compleja. Bueno, algunos apartados son un poco más complejos porque aquí se adiciona otra propiedad de las potencias más. Y es que si tenemos a a la n y eso está elevado a la m, pues el resultado va a ser a la n por m. ¿Vale? Eso va a quedar como un producto. ¿Sí? Entonces, en el apartado A, que yo creo que es probablemente el más difícil del ejercicio 62, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos menos 5 elevado a la 3 y ese resultado elevado a algo que no conocemos entre menos 5 elevado a la 7 y esto tiene que ser igual a menos 5 elevado a la 5. ¿Vale? Recordemos que esto de acá se va a multiplicar. Entonces estás buscando un número que cuando multipliques por... O sea, una opción puede ser ir probando, ¿vale? Con 1, con 2 y así. Otra opción es asumir que ese número que está ahí tú no lo conoces y es una variable x. Entonces, fíjense que esta expresión de aquí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 5 a la 3x menos 7, ¿vale? Es este por este menos este. Y eso tiene que ser igual a menos 5, aquí me faltó el paréntesis, elevado a la 5. Entonces tendríamos 3x menos 7 igual a 5, pasamos este para acá, nos quedaría 3x igual a 5 más 7 y quedaría que x tiene que ser igual a 12, que es lo que da 5 más 7, entre 3. ¿Vale? Como está este multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo. Entonces x tiene que ser igual a 4. Es una ecuación lineal. Recordemos el término que son... La idea es dejar sola las x. Pasas este para acá sumando. Después te queda 3x igual a 5 más 7, que es 12. Y después el 3 que está multiplicando la x pasa dividiendo. Esa puede ser una opción. La otra opción es ir tanteando. ¿Qué pasa si ponemos un 1? Pues te quedaría 3 por 1 es 3, menos 7, eso no da 5. 3 por 2 es 6, menos 7, pues da menos 1 y así. 3 por 3 es 9, menos 7 va a dar 2, no va a dar 5. 3 por 4, 12, menos 7, pues es lo que da 5. Entonces tiene que ir un 4. ¿Vale? Entonces aquí va un 4. Digo que este es de los más complicados. Yo creo que los otros son un poco más fáciles. El B, por ejemplo, en el B tenemos cuadrado elevado al cuadrado y elevado a la 5 elevado a la 4 y el resultado tiene que ser menos 3 a la 14. ¿Vale? Este es más fácil. ¿Por qué? Porque esto te dice que lo que hay tiene que ser un menos 3. ¿Por qué? Porque para poder operar esto, fíjense que esta parte de acá es como si tuviésemos cuadrado a la 2 por 5, que es 10. ¿Vale? Recordemos esta propiedad. Que es que tienes que tener, la potencia de la potencia es igual al producto en los exponentes. Entonces te quedaría esto, cuadrado elevado a la 10 por cuadrado elevado a la 4 igual a menos 3 a la 14, ¿vale? Fíjense que 10 más 4 es 14. Además, para que esta operación se pueda hacer, si las potencias no son la misma, la base tiene que ser la misma. Y como la base aquí es 3, pues no queda otra alternativa que aquí lo que haya sea un menos 3 en ambas. ¿Vale? Entonces, aquí tiene que ir un menos 3 y aquí tiene que ir un menos 3 también. ¿Vale? No hay otra opción. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos 7 a la 3 por 5, que es 7 a la 15, entre 7 a la algo y el resultado nos da 1. ¿Vale? Para que dé 1 eso tiene que ser porque es 7 a la 0. Recordemos que cualquier potencia elevada a la 0 es lo que da 1. Entonces aquí no queda otra alternativa que sea 15. ¿Vale? Además tiene que dar lo mismo. Fíjense, cuando obtenemos como resultado 1, cuando dividimos un número por él mismo. Entonces si aquí da 7 a la 15, pues aquí también tiene que estar 7 a la 15. Y el último es 11 a la 9 por 11 a la... Fíjense, este se convertiría en que
11 a la 2 por 3, que es 11 a la 6. Entonces tendríamos 11 a la 9 por 11 a la 6, que es igual a 11 a la 9 más 6, que es 15. Entonces tenemos 11 a la... Tiene que haber un 15. Vale, esa es más o menos la idea de los ejercicios. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, pero yo creo que quedan más o menos claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.